Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que, que hago hoy, que subiré en este canal. Hoy vamos a contestar una pregunta muy simple aparentemente, será un vídeo cortito, y la pregunta es la siguiente: ¿el hombre es un animal? Vamos a ver desde la perspectiva más conocida, que es la ciencia, a ver si eso es verdad, si es un animal o no, o se tiene que considerar al hombre distinto de los animales, totalmente apartado de ellos, y también lo veremos desde la perspectiva bíblica. Bien, empecemos entonces. La ciencia opina. Vamos a empezar por la ciencia. En esta página veremos un pequeño resumen sobre lo que explicó Darwin en El origen del hombre, en un libro que publicó en 1871, y también lo que se está diciendo actualmente sobre este tema. No es mi intención hacer ni mucho menos un vídeo largo sobre creación o evolución, solo me quiero centrar en el aspecto del hombre, en si es un animal como puede ser un mono, un caballo, un perro, se puede considerar de la misma familia que ellos, aunque sea mucho más desarrollado que ellos, o si es un ser totalmente distinto a ellos, aunque compartan muchas similitudes genéticas y muchos aspectos biológicos en común. De eso se trata simplemente el objetivo de este pequeño vídeo que vamos a hacer ahora. Dice así la noticia que os muestro a continuación. El árbol genealógico del ser humano. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies y en 1871 publicó El origen del hombre, que es lo que vamos a ver ahora, donde sentó las bases de la evolución de los seres vivos que habitan este mundo, el ancestro común y el árbol genealógico del ser humano. En el árbol de la vida de Darwin, su forma era muy clara y sencilla de entender. Todos los seres vivos nacen de un ancestro común y a modo de árbol se distribuyen en ramas, algunos de las cuales dejan de crecer o evolucionar y otras crecen hasta hoy dando lugar a los seres vivos actuales. En el árbol las especies actuales se sitúan en la copa, mientras que las especies extintas se situarían por debajo, en ramas cercanas al tronco. Por tanto, vemos que según Darwin, todos venimos, incluso todos los seres de este mundo, vienen de un ancestro común, y luego algunos van creciendo y avanzando en las edades de la Tierra y otros simplemente mueren, sea por selección natural, como es lo que defiende Darwin y otros, o por otras cosas. Por tanto, hay unos que siguen y otros que se quedan en el camino por este simple hecho. El árbol de la evolución humana parecía muy claro hasta los años 70 del siglo pasado, o sea, el siglo XX. Todos los parientes extintos eran antepasados directos según se retrocedía en el pasado. Por tanto, aquí vemos que el humano tiene antepasados que han muerto, no eran como somos ahora, sino que tiene antepasados, eran de distintas características que están extintos, han muerto. Y el que sobrevivió, pues a partir de ahí se ha ido formando el hombre actual. Y según se producía, estos iban adquiriendo apariencia menos humana y más simiesca. El árbol de la vida de los humanos actuales tenía en la base a el hombre, mono descubierto en África, el Australopithecus. Por debajo se enlazaba con el pariente común que compartimos con chimpancés y bonobos y por encima con Homo erectus, la expansión de la especie hacia Asia por encima del este, el Neandertal, la expansión de Asia hacia Europa, y en la copa, y en la copa estaba el hombre moderno, el Homo sapiens, que sería el actual según ellos, o sea, nosotros. En esta visión, unos sucedían a otros sin que hubiera cohabitación e hibridación. Por tanto, venimos de una serie de escalas donde ha habido distintos tipos de hombre que se han ido extinguiendo y a partir de ahí, algunos de estos individuos de todas las especies que hemos visto, Australopithecus, Homo erectus, Neandertal y algunos otros que aquí no nombra, pues evolucionaron por aclimatarse a situaciones del clima desfavorables que algunos no soportaron y algunos sí, y a partir de ahí, por adaptación al terreno, adaptación climatológica y otro tipo de adaptaciones, pues se lega al hombre actual, al desarrollo tanto mental, físico y espiritual del hombre actual. Eso según la ciencia. Pero nunca han cohabitado. Estos antepasados siempre había uno, luego otro, nunca habían cohabitado juntos, según dicen. La historia de la evolución humana
se basaba en los fósiles encontrados y poco más. Encontrar fósiles humanos es complejo, es como buscar una aguja en un pajar. Y sin embargo, los descubrimientos abundantes, desde los años 70 hasta ahora, han permitido dibujar nuevas ramas en el árbol genealógico. Claro, avanzada también la tecnología, se puede indagar más en ese tema, y así lo han hecho y lo hacen los científicos. Haciéndolo mucho más complejo, en el que se dibujan de nuevo los capítulos de la evolución humana, invalidando algunos de los existentes. Por tanto, vemos que la teoría de la evolución, y en concreto de la evolución del hombre, pues bueno, es una teoría que no es fija, sino que cada X tiempo va cambiando, se van descubriendo nuevas cosas o se van dando por buenas nuevas hipótesis y va cambiando. No es algo que se dijo un día y permanece hasta el fin, sino que es cambiante. Por tanto, no es nada segura. Quién sabe si dentro de un tiempo se dirán otras cosas. Siempre juega con la relatividad y la inseguridad. El avance en los estudios genéticos, los análisis de ADN han ayudado a descifrar cómo se relacionan las distintas especies y cómo sigue evolucionando el Homo sapiens. O sea que aún estamos en evolución. Según la ciencia estamos aún evolucionando constantemente. Como los neandertales o los denisovianos cohabitaron y se cruzaron con el Homo sapiens, dando lugar a mejoras en la especie del Homo sapiens. Por tanto, vemos que a partir de los 70 ya se da por buena la hipótesis de que no es que nunca cohabitaron, como he dicho antes, todas las especies, como decía el segundo párrafo de ese texto, el tercero, perdón, sino que ahora ya se da por buena y se ha descubierto que quizás sí que cohabitaron neandertales con otros y al cruzarse esas dos especies de hombre, pues dieron lugar a otra especie que tenía mejoras adquiridas y por tanto era más fuerte que las anteriores. Y por eso fue resistiendo. Hoy el árbol de la evolución humana se ha hecho más frondoso, más complejo e intrigante, donde durante millones de años cohabitaron y se mezclaron especies, lo que hace mucho más difícil identificar los antepasados directos del hombre moderno. O sea que, claro, cada vez ven más que es más complicado ir al antepasado común que teóricamente tenemos todos. Por tanto, cada vez hay más caos, cada vez hay más confusión en todo esto y cada vez hay las cosas menos claras. Se tiene que ir estudiando y cada X tiempo se puede aceptar una teoría nueva que supera a la anterior. Un árbol lleno de ramas y ramitas de especies que se extinguieron, lleno de ramas y ramitas que nos hace muy difícil dibujar de forma continua la evolución humana. O sea que hay áreas oscuras también, se nos hace muy difícil trazar una línea perfecta desde el inicio hasta ahora. Un árbol abierto, por lo tanto, a múltiples conjeturas en el que se clasifican 4 grupos evolutivos. Como vemos aquí, conjeturas. Solo son conjeturas, y la ciencia, como su propia definición indica, se basa en hechos demostrables, no en conjeturas e hipótesis, sino que al final, cuando se da una teoría por buena, es cuando ya se ha demostrado y se ha comprobado en varios experimentos de que aquello es así, para poder decir, eso es ley. Eso es así y se ha comprobado perfecto. En esto vemos que todo son conjeturas y es una teoría cambiante a medida que pasan los años, no hay nada seguro. Pero sin embargo, eso nos enseñan en los colegios y en las universidades, nos dan algo seguro, una teoría que es solo conjeturas, hipótesis y totalmente cambiante. Hoy, dice el texto, nos seguimos preguntando de dónde venimos y hacia dónde se dirige la especie, si seguirá evolucionando. Algunos científicos piensan que la ventaja técnica que hemos alcanzado nos ha liberado de la selección natural y la evolución humana se ha parado. Y otros piensan que se está acelerando. La especie se estaría mezclando gracias al aumento de la interrelación en un mundo globalizado. O sea que viene a decir que la unión entre personas de diferentes razas pues crearía con el tiempo quizá una especie diferente a la de ahora. Solo una hipótesis. Antes y también dicen que se ve que está tirando por tierra un poquito los avances que tenemos tecnológicos, pues que la selección natural y la evolución sea tan clara como antes. Antes, como no éramos tan avanzados, según ellos, como ahora, pues claro, la selección natural hacía más efecto. Si había alguna inclemencia meteorológica o algún tipo de cosa extraña, por decirlo de algún modo, alguna inclemencia del tiempo, alguna inclemencia de otro tipo, pues claro, la selección natural actuaba directamente, o sea, no había forma de escapar y los más débiles perdían
y morían o quedaban atrasados y los más fuertes ganaban y seguían adelante y eso producía que seguían evolucionando porque se habían adaptado a unas nuevas condiciones climáticas, etc. Aquí vemos un gráfico donde se explica los 4 grupos que se pueden diferenciar en la evolución humana. Aquí hay los datos existentes en el día de hoy, o sea que quizá en un tiempo cambian. Como he dicho, es una teoría muy volátil. Y la explicación del gráfico es la siguiente. Vemos el grupo Ardipithecus, que es el más antiguo, y del que se encuentran pocos restos de entre 6 y 3 millones de años. El grupo Australopithecus, entre los 5 y 1 millón de años. El grupo Paranthropus, con restos de 3 a 1 millón de años. Y por último, el grupo Homo, al que pertenece el Homo sapiens, la evolución humana actual, con restos fósiles de hace 3 millones de años. Por tanto, vemos que esta teoría se basa en que llevamos millones de años existiendo. Y de que se formara la Tierra y se legara en unas condiciones favorables, pues aún más, se habla de 3.600 millones de años. O sea que es algo incomprobable. Es imposible comprobar todo esto. Simplemente te vienen a decir, mira, hace miles y miles de millones de años, por tanto, ni siquiera te preguntes cómo fue y cómo ha pasado todo esto. Simplemente acéptalo por fe. Básicamente sería esto. Y vemos que la datación de los humanos pues datan de 6 millones, de 5 millones de otra especie, de 3 millones, el que seríamos nosotros, 3 millones de antigüedad. O sea, algo incomprobable también, no hace falta llegar a los 3.600 millones de años. 3 millones de años también son muy incomprobables. Es imposible saber y todo, por eso todo son conjeturas. Y muchos retratos robots de los homos antiguos, de los hombres antiguos, se basan en programas humanos de datos y de tecnología humana. O sea que los parámetros son puestos por los humanos, por suposiciones que hacen los científicos, no por hechos reales y comprobables. Por tanto, aquí también hay error, hay posibilidad de error. Aquí tenemos otro gráfico. Homo es el género de primates homínidos que agrupa las especies consideradas humanas o que elevan el apelativo de hombre, por lo que incluye al ser humano moderno y a sus más cercanos parientes. La antigüedad del género se estima en 2,5 millones de años. Homo habilis, Homo rudolfensis. Todas las especies, a excepción de Homo sapiens, se han extinguido. Los supervivientes más recientes han sido Homo neanderthalensis en Europa, que se extinguió hace menos de 30.000 años, como floricensis y veo que se ha cortado, no está del todo correcto este gráfico. El árbol que aquí se presenta, dice el texto, incluye a las especies tipo del género Homo, pero además existen restos fósiles de individuos que pueden hacer el árbol del género Homo más denso si cabe, fósiles que no están clasificados en estas especies, que ya se clasifican como especies, pero falta información quizá para darles jerarquía en el árbol, o sujetos que podrán dar lugar a nuevas especies, como el llamado hombre de la cueva del ciervo en China, desaparecido hace cerca de 11.000 años, etcétera, etcétera. Hay que decir también que ciertos encuentros fósiles que alguna vez han encontrado la propia ciencia con el tiempo ha tenido que desmentirlos de que fueran tales, ya que se ha comprobado cuando se ha experimentado sobre ellos de que el supuesto ancestro nuestro que habían encontrado en realidad un hombre de una tribu, un hombre mayor de una tribu de la zona, que tenía artritis y claro, por eso tenía deformaciones en su cuerpo y otras cosas que les hicieron pensar en un principio que era otro tipo de hombre. Eso la misma ciencia en varios casos ha tenido que salir al paso con el tiempo y decir, no, no, que aquello que dijimos, aquel experimento, pues no se puede aplicar porque era un error. Aquí tenemos otro gráfico que dice lo siguiente. Los miembros del género Australopithecus son los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos, de los que se han conservado esqueletos muy completos, como es el caso de Lucy de la especie Afarensis. Lucy, que era, a ver si lo dice por aquí. No, no lo dice, pero según tengo entendido, Lucy era una especie de casi mono. Y a partir de ahí, a través de programas hechos con parámetros humanos, se ha llegado a la composición total de cómo se debía ver aquella persona en aquel momento. Y a partir de ahí se puede ir ramificando y llegando a otro tipo de humanos o de homínidos que hubo posteriormente o en el mismo tiempo. Pero todo basado en hipótesis humanas, o sea, no hay nada seguro. Otográfico, aquí se habla del Sahelanthropus tachidiensis. Es posible que ya fuera bípedo. Son los fósiles datados más antiguos, con una antigüedad de 7 millones de años y encontrados en el chat.
O sea, a través de unos huesos se hace el dibujo completo del hombre. Eso se debe coger un poquito con cuidado porque evidentemente no se puede dar seguridad absoluta o dar un grado alto de seguridad a esto cuando nos basamos en nuestros parámetros. Dice el texto, todavía no es claro, o sea, aún no se puede tener la seguridad, y no se tendrá nunca en realidad, que pertenezcan a la línea evolutiva nuestra. Otras especies que conforman este grupo, el más antiguo, serían Orrorin-turgensis, con unos 6 millones de años, y helado en África Oriental, y Ardipithecus entre 5,5 y 4,5 millones de años, encontrado en la misma región. Los fósiles de estos homínidos son escasos y fragmentarios, y no hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. No obstante, tras el descubrimiento en Etiopía del esqueleto casi completo apodado Ardí, 1 millón de años más antiguo que Lucy, se ha podido resolver algunas dudas existentes. Así, la forma de la parte superior de la pelvis indica que era bípedo y que caminaba con la espalda recta. Sin embargo, la forma del pie con el dedo gordo dirigido hacia adentro como en las manos, en vez de ser paralelo a los demás, indica que debía caminar apoyándose sobre la parte externa de los pies y que no podía recorrer grandes distancias. Sabemos que todos son opiniones, de ahí unos grupos de científicos que dicen una cosa y otros que no, y al final el grupo que gana pues es el que se lleva la escritura, los libros de textos más vendidos, digamos. Pero todos son hipótesis. Cuando se encuentra el teórico hombre más antiguo, al cabo de un tiempo aparece otro que es más antiguo. Y así ir sumando, sumando y pasando los años. Y yendo enseñando a los colegios y a la universidad, a todas las personas en general, esto, tanto sea a nivel mayor o a nivel menor, depende de si la persona decide estudiar ciencias o no, pues todos tenemos en la mente la idea de que venimos de la evolución, que hubo un inicio donde había unas células, unos protozoos, y a partir de ahí, con el tiempo, con millones y millones de años, fueron evolucionando, ganando complejidad, y primero fueron animales más complejos pero microscópicos en el agua, luego pasaron a animales de agua, luego al final ya alguno de estos pudo salir a la Tierra y vivir en la Tierra, y a partir de ahí fue evolucionando hacia las distintas especies de animales que conocemos ahora y hacia nosotros también. Vemos que esa es la clasificación científica completa del hombre. Vemos que pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, es vertebrado, etcétera, etcétera, etcétera. Animalia. ¿Qué significa estar en el reino Animalia para la ciencia? En la clasificación científica de los seres vivos, el reino Animalia, o animales, o metazoa, metazoos, constituye un amplio grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares. O sea que vemos que el hombre que pertenece al reino Animalia no está solo, sino que pertenece ahí junto con un montón de otros grupos de organismos. Por tanto, se vincula al hombre con todos los otros. La teoría de la evolución es lo que tiene es eso, que todo el reino animal, todos los seres vivos, excepto el reino vegetal que va por otra parte, provienen de un ancestro común, o sea que todos son iguales, no hay diferencia entre el hombre y el caballo, por ejemplo. Con la evolución los ha ido dejando uno en un punto y otro en otro punto, pero el origen es común, no es el hombre por un lado y los restos de animales por otro lado. Se caracterizan por una amplia capacidad de movimiento, por no tener cloroplasto ni pared celular y por su desarrollo embrionario, que atraviesa una fase de blástula y determina un plan corporal fijo, etcétera, etcétera. Animalia es un reino de los 4 reinos del demonio eucariota y a él pertenece el ser humano. Los filos animales más conocidos aparecen en el registro fósil durante la denominada explosión cámbrica, producida en los mares de hace unos 542 a 530 millones de años. Los animales se dividen en varios subgrupos, algunos de los cuales son esponjas, nidarios, anélidos, artrópodos, moluscos, vertebrados, etc. Y dentro de los vertebrados hay los mamíferos, que es donde está el humano. Por tanto, pertenecemos a un grupo más animal para la ciencia. No hay diferencia con los otros animales. Aquí tenemos, los filos del reino animal. El reino animal se subdivide en una serie de grandes grupos denominados filos, el equipo a las divisiones del reino vegetal. Cada uno responde a un tipo de organización bien definido, aunque algunos de afiliación controvertida, o sea que no está claro que vayan ahí. En el siguiente cuadro se enumeran todos los filos. Aquí subrayado en rojo tenemos nuestro género, el género Chordata. Significa que tenemos cuerda dorsal y al menos un estado embrionario. Aquí el resto de filos animales. Y bien,
Ahora toca ir a la Biblia a ver qué nos cuenta la Biblia, si dice lo mismo que la ciencia o otra cosa. Para la ciencia hemos visto que todos provenimos de un ancestro común, pero no hay diferencia entre el animal y el hombre, sino que todo surge del mismo lugar y va de peor a mejor, diríamos. Primero era algo unicelular, algo muy básico, y ha ido evolucionando en complejidad hasta llegar ahora, como son los animales y el humano ahora. Y el humano en concreto ha ido evolucionando de peor, de un estado muy primitivo, a un estado totalmente desarrollado como ahora. Eso es lo que dice la ciencia a grandes rasgos. Ahora veremos qué dice la Biblia. Para ello tenemos que ir a Génesis, el primer libro de la Biblia. En este caso, primero antes de entrar en la creación del hombre, específicamente de los animales, vamos a tratar un pequeño tema. Y ese se encuentra en Génesis 1, capítulo 1, versículos del 3 al 5, o sea, justo en el inicio de la Biblia. Dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Por tanto, aquí vemos que cómo se hizo la luz, porque Dios lo dijo, hablando, con la palabra Dios hizo la luz. Y vemos que a la luz le llama día y a las tinieblas le llama noche. Por tanto, tenemos el día y la noche, cómo se originaron. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos que de tarde en tarde es lo que es el periodo de tiempo que comprende un día. Ahora por eso tenemos que comprobar si está refiriéndose a días literales, o sea, de tarde en tarde, días de 24 horas, como conocemos ahora también, o es una forma metafórica de hablar y se está refiriendo a periodos de a saber cuánto tiempo, que es lo que constituye un día. Por ejemplo, que un día sean, no sé, miles de años, o centenares, o varias decenas, no sé. Eso hay mucha gente que lo dice, que en realidad un día aquí en la Biblia, en el relato de la creación, no equivale a un día de 24 horas, sino que equivale a periodos indefinidos de tiempo. Ahora vamos a comprobarlo, porque es muy fácil de comprobar. Si vamos al idioma original, vemos que el hebreo, en este caso, vemos que la palabra día es el Strong H3117. He usado la concordancia Strong, que es un libro muy bueno donde se traducen las palabras originales del castellano, por ejemplo, del inglés al hebreo original, el que se refiere al Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, que es en griego, pues se ve la equivalencia en el griego de las palabras que usaron los traductores para el español o el inglés. En este caso vemos que la palabra para día es la palabra hebrea yom, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día, como las horas abrigadas, sea literalmente de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer al siguiente, o figurativamente, un espacio de tiempo definido por un término asociado. Y bueno, tiene un montón de secciones: acostumbrar, anciano, año, aurora, fin, joven, etc. Por tanto, vemos que esta palabra tiene dos vertientes. Una que es tomarla de forma literal, día literal de 24 horas, o figurativamente, sino que digo día, pero en realidad me estoy refiriendo a un espacio de tiempo, de miles de años, centenares de años, lo que yo quiera. Moisés, porque Génesis fue escrito por Moisés, usó la palabra día en el sentido de día literal o simplemente día como un espacio de tiempo de miles o centenares de años. Ahora lo vamos a ver, porque la clave está en la palabra hebrea tarde y la palabra hebrea para mañana. La palabra usada para tarde es el Strong H6153, que es Erep. Significa crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno. Por tanto, vemos que tarde significa lo que pensamos ahora, lo que es para nosotros, el crepúsculo. Literalmente, pues la tarde, una tarde. No un periodo indefinido o definido de tiempo que abarca más de lo que es una tarde común. Y la palabra hebrea para mañana es boker, es el Strong H1242, propiamente amanecer, como el rayar del día, generalmente mañana, alba, amanecer, día siguiente, madrugada, mañana. Por tanto, vemos que para Dios, día en la creación es de tarde en tarde. O sea, un día de 24 horas, no es un periodo indefinido o definido de tiempo, pero que abarque más de 24 horas, que abarque más de lo que conocemos nosotros como un día normal en nuestra semana.
Y eso es muy importante porque la creación fue hecha en 6 días y el séptimo día Dios descansó y luego bendijo y santificó el séptimo día. Y eso nos lo recuerda cuando Dios da los mandamientos a Moisés en el Sinaí. En Éxodo 20 podemos encontrar que dice lo siguiente, en realidad, para hacerlo exacto es Éxodo 20, versículo 8. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, Dios está diciendo a su pueblo que se acuerden, o sea, los lleva a la creación, acordaros del día de reposo para santificarlo, porque yo así lo hice en la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí que está diciendo Jehová, Yahweh, a su pueblo, que guarden un día literal de su semana, que guarden el séptimo, o sea, estas 24 horas de tarde en tarde, de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado, tenéis que guardarlo porque es sábado. Y yo descansé y bendije y santifiqué este día en la creación. Por tanto, vosotros tenéis que dejar vuestras tareas diarias y dedicar el día, pues a mí, a Dios, a adorarme, a aprender de mí y a estar en comunión conmigo durante todo el día, olvidando todas las tareas de la semana. ¿Le está diciendo eso? ¿Que guarden un día o que estén guardando un tiempo indefinido o definido de tiempo pero que supere estas 24 horas? Evidentemente, le está diciendo que guarden un día específico que tiene inicio y tiene fin y se sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Y los lleva a la creación, por tanto, vemos claramente que en la creación Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo reposó. Días literales, no periodos de tiempo que abarcan más de los días literales. Eso lo creen varias denominaciones cristianas, en especial los testigos de Jehová, los cuales no creen que el sábado sea el día de reposo, dicen que cada día de la creación equivale a periodos de miles de años. Eso hace la cuestión del sábado pues totalmente etérea, porque guardar un día si en realidad cuando Dios creó fueron miles de años. Queda todo un poco difuminado y se pierde la importancia básica y capital de este día tan importante, que es el séptimo día. Por tanto, ya hemos visto, en la creación cada día son días de 24 horas, días literales, de tarde en tarde. Ahora avanzamos un poquito en el relato y seguimos en el capítulo 1 de Génesis, pero vamos a los versículos del 20 al 31. Porque aquí ya vemos que Dios crea a lo que son los animales y luego al hombre. Dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Por tanto, aquí está creando seres vivientes marítimos o acuáticos, mejor dicho, tanto marítimos como de ríos, de agua dulce, y las aves, los animales que vuelan. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. O sea que lo creó y Dios dijo, es bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Por tanto vemos que el origen de los monstruos marinos y de las aves, bueno, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y las aves se crearon en el quinto día, de la tarde del atardecer del cuarto día hasta el atardecer del quinto día, Dios creó, con su palabra, creó todos los monstruos acuáticos y las aves, y vio Dios que era bueno, por tanto quedó satisfecho de eso, lo hizo perfecto. Y luego, si seguimos adelante, en el versículo 24, luego dijo Dios, produzco a la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Vemos que Dios lo dice, por tanto lo hace a través de su palabra. En este caso, después del día quinto, pasamos al sexto y vemos que crea los animales terrestres, todos según su especie. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos que crea los animales terrestres y al igual que los acuáticos y los aéreos,
Dios ve que es bueno, o sea que los hace perfectos. Entonces dijo Dios, después de haber creado ya los animales acuáticos y aéreos y los animales terrestres, cuando los ha creado, punto y aparte, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A imagen de quién? ¿A semejanza de quién? Pues a imagen de la divinidad, a imagen del Padre y el Hijo. Los hicieron a su semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que una vez ha creado todo género animal, crea al hombre distinto de los otros animales. Porque aquí vemos que los hace a semejanza de Dios. Es la única vez, como hemos visto, que Dios al crear algo dice que lo hace a su semejanza. Por tanto, la Biblia y Dios nos está diciendo en su palabra que el hombre es distinto al resto de los animales. Es a semejanza divina, de imagen divina. Por tanto, no tiene nada que ver con los otros animales. Es totalmente distinto y mucho, digamos, mejor que los otros animales. Porque como vemos, dice al hombre que ha de señorear en los peces del mar, en las aves y en el resto de todos los animales. Ha de estar por encima de los otros y señorearlos. Eso implica que ha de ser distinto y que tiene, digamos, mucha más inteligencia, mucha más capacidad que los otros, tanto a nivel físico, intelectual como espiritual, ya que además está hecho a imagen de la divinidad, lo cual es único. Ningún otro animal está hecho a imagen de la divinidad, ni ninguna planta, ni ningún tipo de organismo. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como vemos, primero Dios dice esto, que hacemos el hombre a nuestra imagen y señorea en todos los animales de la tierra, y luego, una vez los tiene creados, varón y hembra, les dice llenad la tierra, sojuzgadla, o sea, trabajadla, y señoread en los peces del mar y en todo el resto de animales, porque es mi designo para vosotros. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Aquí vemos la alimentación original del hombre, antes de la caída, de la entrada del pecado. Tenía que comer toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Y luego dice la alimentación que da a los otros animales. Por tanto, vemos que también hay, y veremos que es diferente, hay distinción entre la alimentación del hombre y la alimentación de los otros animales, al igual que hay distinción entre la creación de los animales y la creación del hombre. Son todo por separado. No forman parte del mismo grupo, son cosas distintas, son seres distintos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Por tanto, los animales tienen que comer plantas verdes, y el hombre planta que da semilla y fruto que da semilla. Y fue así. Y vio Dios todo lo que se había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Por tanto, ya hemos visto lo que dice la ciencia y ahora hemos visto lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. En el día quinto se crean los animales acuáticos y aéreos y en el día sexto se crean los animales terrestres. Al igual que también se crea el hombre, pero por separado de todos los otros animales. Es un punto y aparte, un caso aparte. Por tanto, queda claramente respondido la pregunta. ¿El hombre es un animal? No. El hombre es a imagen de Dios, tiene una alimentación, tuvo una alimentación genuina en el inicio, distinta a todo el resto, y fue creado para sojuzgar la tierra, o sea, cultivarla, no destruirla, y señorear en todo el resto de animales, o sea, para tener cuidado de la creación que hizo Dios, no para destruir la creación y que hubiera muerte por todas partes, etc. Eso fue, por desgracia, a través de la entrada del pecado y de la desobediencia del hombre. Por eso ahora estamos así. Y según dice la Biblia, vemos que el hombre fue creado perfecto, porque dice aquí el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. En los otros días dice que es bueno, aquí dice que es bueno en gran manera, o sea que es todo perfectísimo. Aquí ya ha terminado prácticamente, ha terminado la creación.
Por tanto, vemos que en el inicio, según la Biblia, todo es perfecto, todo es genuino, no hay ni un solo error, no hay ningún tipo de degradación, todo es perfecto, es insuperable. En cambio, para la evolución, la teoría de la evolución, todo empieza en un caos que va lentamente ordenándose y los organismos se forman a partir de lo simple y básico a lo complejo y desarrollado. O sea, totalmente distinto a lo que dice la Biblia. Y según dice la Biblia, el hombre primero era perfecto, pero a partir de la entrada del pecado fue disminuyendo en capacidad física, mental y espiritual. El hombre más viejo, según el relato bíblico, fue Matusalén con 969 años y no hay nadie que supere esa edad. Y sobre todo a partir del diluvio, la edad del hombre fue decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta ahora que vivimos unos 70, 80 años de media, 60 y pico. O sea, nada que ver con lo del inicio. Porque cuando hubo el diluvio también supuso una serie de cambios terribles en la Tierra. Se resquebrajó, se perdió la capa de agua que había envolviendo a la Tierra por la atmósfera. O sea, había una capa de agua que envolvía la Tierra y esta fue usada para el diluvio juntamente con aguas subterráneas, con aguas freáticas. Claro, ahora esta capa no está, por tanto los rayos de sol inciden con más facilidad y hay más presión. Por tanto, los organismos, los seres, los árboles, sean vegetales o los animales o el humano, no puede crecer a tal nivel como antes del diluvio, sino que el tamaño es más pequeño. Primero porque hay menos aire y porque la presión es más grande. O sea, es más difícil de soportar la presión si eres más grande que más pequeño. Por eso el tamaño ha ido disminuyendo desde un inicio hasta el fin. Y yo pregunto a toda persona que mire este vídeo y en especial a personas que quizá no son creyentes, que por alguna razón les aparece este vídeo en su YouTube, ¿no os parece extraño que la Biblia diga una cosa, que la ciencia diga otra y que en todo ámbito de la vida el humano tienda por naturaleza a transgredir las leyes bíblicas o la ley de Dios o a opinar y a pensar todo lo contrario a lo que dice la Biblia? Y que la Biblia sea el libro más vendido quizá del mundo, pero el más tergiversado, odiado, vejado, abandonado, no leído. ¿No os parece extraño esto? Y que tendemos y que desde el mundo, desde las universidades, los colegios, etcétera, y las grandes lumbreras de este mundo, siempre nos expliquen justo lo contrario a lo que dice la Biblia y que el mundo nos venda pues desfase, ocio, libertad sexual, libertad de opinión en todo es bueno, tranquilos, no pasa nada. En el tema este que estamos tratando, pues no. La Biblia dice que venimos de la perfección y ahora estamos disminuyendo, pues nosotros decimos que venimos del caos, de lo imperfecto y vamos hacia lo perfecto y que vamos evolucionando constantemente. ¿Eso nos parece extraño que todo lo que haga el ser humano tienda a ir en contra de lo que dicen los principios bíblicos? La gran mayoría de veces por ignorancia y otras siendo expresamente. Pero no sé, yo la verdad es que eso me lo pregunto. Hace unos 4 años era ateo, no conocía nada de la Biblia y simplemente me creía todas estas teorías de la evolución como otras, como algo normal. Y mi vida se basaba en unos principios, por desconocimiento bíblico, lógicamente, que eran totalmente contrarios a lo que quiere Dios del humano. O sea, estaba totalmente fuera de mí el objetivo que debería tener todo humano, que es el de transformar el carácter a semejanza del de Cristo y así poder ser apto para la vida eterna. O sea, ¿no os parece extraño? A mí desde luego que sí, y ahora que tuve la oportunidad de conocer la palabra de Dios, estudiarla y descubrir la verdad y el verdadero objetivo que tiene el ser humano en este mundo y cuáles son sus orígenes, cuando tuve la gracia de Dios de responder todas las preguntas que me venían, que tenía en mi cabeza, como en nuestro origen, en si estamos solos en el universo, etcétera, y si hay otra vida, o a dónde vamos destinados al morir, o qué exactamente que hacemos aquí. Cuando lees la Biblia todo esto se contesta de forma clara y contundente y todo tiene sentido. Si vas al mundo, todo queda completamente difuminado, hay un montón de teorías por ahí que todas parecen acertadas, pero ninguna te acaba de llenar. Pues eso, como decía al principio, ¿no os parece extraño todo esto? Que siempre se vaya en contra de lo bíblico y se intente tergiversar y aplastar tanto lo bíblico. No sé, es una pregunta para que cada uno se haga. Y ahora para terminar vamos a ver una noticia muy curiosa del 28 de octubre de 2014 y es sobre
sobre el Papa Francisco, el que teóricamente dicen que es el jefe de la Iglesia, el vicario de Dios en la tierra. Bueno, la Biblia dice sobre el Papa y sobre el Vaticano que son la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de esta tierra. O sea, que son el anticristo en persona, diríamos. Es la iglesia del anticristo. Y veremos que aquí el Papa, hablando de la teoría de la evolución, dice unas cosas muy, muy curiosas, y más no, y que demuestran que realmente no están siguiendo la Biblia ni son los transmisores de la palabra de Dios pura, sino que están haciendo la obra de Satanás. El titular dice así: el Papa Francisco está de acuerdo con la teoría de la evolución. Vaya, eso suena chocante porque hemos visto lo que dice la ciencia y hemos visto lo que dice el relato bíblico en Génesis de la creación. ¿Cómo se puede estar de acuerdo, si teóricamente crees en la Biblia, pues con la evolución? Son dos cosas totalmente contradictorias. Ahora veremos los argumentos que da el nuevo Papa. Para el Papa Francisco, las teorías de la evolución y el Big Bang son certeras, pero no serían posibles sin la participación de Dios. O sea que da por certera la evolución y el Big Bang, pero es Dios quien lo provocó. O sea, simplemente lo que hace es poner el factor Dios ahí y ya está. Como si eso fuera tan fácil y todo tuviera sentido así. La ciencia y la religión, desde siempre, han analizado de forma muy distinta el origen del universo. Para la primera, la teoría del Big Bang lo inició todo. Y sobre la humanidad se habla de evolución y Darwin. Pero tal como hemos visto, la teoría de la evolución no es fija, es cambiante continuamente y siempre se van descubriendo o quitando verdades que estaban establecidas hasta el momento. Por tanto, es todo muy así, muy inseguro. Y la teoría del Big Bang igual, hay un montón de gente de ciencia ya que ya la ha dado por anulada. Por tanto, vemos que todo está sobre una base totalmente inestable, no es una base fija, ya que tampoco pueden dar una base fija. Es imposible, porque no tienen ni los datos ni las pruebas para poder demostrarlo. La ciencia acepta estas teorías como la explicación certera, pero para la religión católica, según sus creencias y lo que dice la Biblia, se habla de creacionismo y de cómo Dios creó el mundo en 7 días. Pero el Papa Francisco, máximo pontífice de la Iglesia Católica, sigue demostrando cómo sus posturas ante la ciencia y diferentes temas que hasta ahora eran polémicos son muy diferentes. Su mente está abierta a aceptar nuevas teorías, nuevos hechos y la ciencia, eso sí, siempre de la mano de Dios, de su Dios. O sea que está abierto a aceptar un montón de hechos científicos, teorías científicas, pero siempre que no se quite a Dios de ahí, sino que Dios sea el responsable de todo esto. En recientes declaraciones que realizó durante su discurso ante la Academia de las Ciencias Pontífices del Vaticano, el Papa Francisco sencillamente aseguró que la teoría de la evolución y el Big Bang son completamente posibles de la mano de Dios. Sí, el Papa se convierte en una nueva figura importante, la más importante del catolicismo, en aceptar esas teorías, el de la ciencia. Para Francisco I, la evolución y Dios no son excluyentes, todo lo contrario, van de la mano. O sea que está diciendo que, hemos visto que en el relato bíblico se habla de una creación en 6 días literales y que no son procesos evolutivos, diríamos, sino que Dios dice, se crea y así es, y es bueno en gran manera. No hay un periodo de evolución, sino que ya sale perfecto desde el inicio cuando Dios lo dice con su palabra, lo crea con su palabra. Y igualmente que hemos visto con los seres, los animales, pues también es con la tierra. Si hubiéramos leído otras partes del relato de la creación, vemos cómo crea la tierra y cómo crea los cielos, cómo pone las aguas en su sitio, etc. O sea, no son procesos de caos o explosiones que a partir de ahí, de un punto, se forma todo con el tiempo, sino que todo se forma instantáneamente cuando Dios lo dice. Cada día se crea una cosa, tiene origen una cosa. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Qué mecanismos utilizó? Bueno, eso evidentemente no está revelado, no se sabe. Pero lo que sí está revelado es que fueron en un día literal y que fue todo de repente. Y todo perfecto desde el inicio. Que no se hizo nada, nada con taras, nada nada imperfecto, nada que no fuera perfecto. Sino que todo salió perfecto desde el inicio y en un momento. No hizo falta que pasara tiempo para que fuera evolucionando, creciendo. Todo en el inicio fue directo. Cuando leemos sobre la ciencia,
en el libro Génesis de la Biblia, siempre creemos que Dios fue una especie de mago que con una varita mágica pudo hacer de todo y todo, pero eso no es así. El Big Bang, teoría científica que explica el origen del mundo y la evolución, no son inconsistentes con la intervención divina. Bueno, lo que decía ahora. ¿Cómo lo creó Dios? No lo sabemos. Evidentemente tiene sus mecanismos y a través de su palabra lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tampoco es necesario saberlo. Ya quizá algún día lo sabremos en la vida eterna, pero lo que está revelado es que fue de repente, que no fueron largos periodos de tiempo de creación y de evolución desde un inicio hasta un fin donde se llegaba a la perfección, sino que sale perfecto desde el inicio. El Papa Francisco explicó que Dios sí creó el universo y a la humanidad, pero lo hizo siguiendo las leyes de la física y biología que él mismo diseñó. Bueno, eso es totalmente cierto. Las leyes que estamos descubriendo como humanos, evidentemente, son leyes creadas por Dios. Es decir, aunque apoya estas teorías científicas, hace a Dios su responsable. Por tanto, en un santiamén, el Papa lo que hace es, creo en Dios, por supuesto, en el relato de la creación, pero a la vez también pongo la evolución y el Big Bang dentro del relato de la creación. O sea que directamente contradice el relato de la creación y aceptando la evolución y el Big Bang, pero poniendo a Dios como autor de todo esto, como autor de esas teorías. Durante toda su historia, la postura de la Iglesia Católica sobre la ciencia ha sido complicada. Ha sido recientemente que han aceptado más las nuevas teorías, aunque no tanto el Papa Benedicto XVI. Pero este nuevo Papa, Francisco I, sigue demostrando que está abierto a aceptar las ciencias como hechos reales. Eso sí, siempre incluyendo a su Dios como participación en todos los grandes eventos de la humanidad. O sea que ahora la Iglesia está abierta a aceptar nuevas teorías. Bueno, pues lo que dice la Biblia es que se tiene que aceptar, el escrito está. O sea, la Biblia por sí sola ya es un todo. O sea, no hay que ir a buscar fuera de la Biblia o aceptar teorías que contradigan la Biblia. Si hay alguna teoría o alguna cosa que es paralela a la Biblia y que no la contradice, bienvenida sea, porque eso es nueva luz, más luz de un cierto tema que da Dios. Pero cuando una nueva luz o una nueva teoría del mundo pues contradice por completo los principios bíblicos o contradice alguna parte de la Biblia, pues ya no puede ser aceptada por un cristiano, ya que está saliéndose de lo que es la estricta palabra de Dios. Y eso aquí ha hecho el Papa. Ha querido mezclar lo del mundo con lo bíblico, solo poniendo a Dios ahí como responsable, cuando ese hecho, ya la propia teoría de la evolución y del Big Bang, ya contradicen por completo el relato de la creación. Por tanto, no puede hacerse. ¿Por qué lo hacen? Pues porque tanto el Papa como el Vaticano está dirigido por el anticristo y lo son el anticristo en persona, la gran ramera. Y eso sería bueno que los millones y millones de católicos sinceros que hay en el mundo, pues investigaran sobre esto, investigaran sus Biblias por ellos mismos, estudiaran por ellos mismos pidiendo guía a Dios y de esta forma verían la realidad de todo y la realidad de qué es en realidad la Iglesia de Dios y qué tienen que hacer los verdaderos creyentes y verdaderos cristianos. Y así sacarse de encima toda la levadura de la tradición y de las doctrinas de hombres que se han mezclado con la Biblia durante esos casi 2000 años desde que murió Cristo. Eso no es un mensaje, no es un ataque a la Iglesia Católica, sino que es una exhortación a que todo creyente sincero católico pues estudie su Biblia dejando de lado las tradiciones y lo que dicen los cardenales, el Papa y lo que dicen los diferentes historiadores que usan la tradición por encima de la Biblia o al mismo nivel de la Biblia. Buscad por vosotros mismos y os daréis cuenta de las terribles herejías que está diciendo el Papa y los antiguos papas junto con las diversas doctrinas católicas. Están interpretando la Biblia a su manera y no les importa contradecir hechos escritos está o diversas doctrinas bíblicas para aplicárselas a su manera y de esta forma pues crear su teología. Sigue diciendo así la noticia. Puede que Stephen Hawking diga que la ciencia ofrece explicaciones más convincentes que la religión y por ello terminan siendo excluyentes. Pero sin duda este Papa tiene ideas distintas y para sus creyentes son buenas noticias. Pues no son buenas noticias, no son buenas noticias, son muy malas noticias, ya que está contradiciendo la Biblia y mezclando lo santo con lo profano. Y eso un cristiano no lo debe permitir nunca ni lo puede aceptar nunca. De hecho, la ciencia lo que hace es descubrir cómo Dios creó las cosas y cómo Dios hace que funcione todo. Ya lo dicen, un poco de ciencia
te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios porque al final legas, como el legado Isaac Newton y otros científicos de renombre, también estudiosos de la Biblia, que cuanto más estudiaban, pues más claro tenían que en el origen de todo había un creador, no que todo fuera un caos.